siquiera un colchón digno y no tiene alimentos, sí, significa, por lo menos en este país, en la Unión Americana, no poder estar con sus hijos o no tener la capacidad para sostenerlos. Y entonces nosotros podemos llegar y ayudarles. Y nos enteramos de estos casos a través de la ciudad. Porque la ciudad, el gobierno, te dice, tenemos esta situación, si pueden hacer algo, allá ustedes. Y llegamos, y lo más sorprendente es que lo que menos se espera es que les llevemos bendición sin pedir nada a cambio. Pero por cuanto lo hicimos por uno de estos pequeñitos, lo hicimos por el Señor. Esto es iglesia, esta es tu semilla. ¿Cómo no vamos a estar felices? Muy bien, ¿están listos? Diga conmigo, estoy listo. Muy bien. Hay una historia en las Escrituras que si me vienes escuchando hace tiempo sabes que es una de mis favoritas, me fascinó. La he mencionado en varios mensajes, es un episodio, la he mencionado infinidad de veces porque me fascina lo que ocurrió. Y se trata de la vez que el apóstol Pablo fue a Atenas, en Grecia. Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo, era la ciudad de Aristóteles, Platón, Pitágoras, Epícteto, Sócrates, los pensadores de la época. Y a escasos metros al oeste de la Acrópolis se situaba una pequeña colina llamada Areópago, que nada tiene que ver con un aeropuerto, o colina de Ares, Areópago. Y el Areópago era un tribunal supremo de Grecia, de la antigua Grecia, y esos magistrados que estaban en ese sitio dependían directamente del monarca, del rey. Era donde se reunía la sede del consejo que regía la justicia. El Areópago estaba lleno de cientos de ídolos, como te conté en más de una ocasión. Los filósofos del momento se reunían en ese sitio, tenían muchos dioses, eran politeístas, pero de alguna manera sabían en su corazón que había un Dios que posiblemente ellos no conocían. Y eso es lo que aprovecha el apóstol Pablo. Y Hechos 17:22 relata y dice, entonces Pablo se pone en pie en medio del Areópago y dice, varones atenienses. Yo supongo que lo hace con la mayor voz a pulmón que puede, ¿no? Dice, he observado su sitio y sois muy religiosos. De alguna forma le dice, lo felicito. He estado mirando vuestros santuarios y he visto que también tienen un altar que tiene la siguiente inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, a ese yo les vengo a anunciar. Pero a mí me impacta la frase hoy, al que adoráis sin conocerle. No dijo, puesto que no lo conocen, no lo adoran seguramente. No, ustedes lo adoran, pero no lo conocen. Y me temo que el principal síndrome que tenemos, o que tiene la iglesia cristiana, es ese justamente de adorar a alguien que no conocen. Creer y adorar, mis queridos, no es lo mismo que conocer. Creer y adorar no es lo mismo que conocer. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que si los demonios creen, nosotros también creemos. Eso nos hace diferente a ningún demonio. Por eso quería preguntar, ¿cuántos creen? Muy bien, los demonios también. Ahora, conocer es otra cosa. Algunos conocen a Dios de a oídas, son cristianos nominales, que afortunadamente hoy no están acá ni del otro lado mirando este live. Pero son los que escuchan sermones, se saben algún versículo de memoria, conocen a Dios lo suficiente como para recibir los beneficios, quieren ir al cielo, están del lado bueno, desean los beneficios de Dios, pero sin querer cambiar de vida. Cristianos nominales, o sea, de nombre. Creen en Dios al igual que los demonios, insisto. Otros dicen, no, yo no soy nominal, yo voy más allá. Yo tuve un encuentro con Dios. Y son los que viven de los recuerdos. Los que te dicen, una vez tuve un encuentro personal con Dios, me acuerdo como si fuera hoy, ayer nomás, 1982. Yo suelo contar que hace unos años, y esto lo saben los de la congregación, me topé con un viejo amigo de la infancia, con quien habíamos compartido la escuela primaria, éramos inseparables. Pero no lo conozco ahora. Lo encontré y dudo que este hombre sea aquel niño. Y él me dice lo mismo, dudo que este hombre sea aquel niño. Porque somos diferentes, porque la vida nos cambió. Entonces yo no puedo decir, tengo un amigo de la infancia. No, tuve un amigo en la infancia. Si me hubiese conservado en su mismo camino, hubiésemos estado en la misma ruta, quizá hoy seríamos amigos. Hoy no nos conocemos. Entonces no podemos vivir de algo que nos pasó ayer. Y también suelo contar mucho que una vez tuve un encuentro cercano con Leonardo DiCaprio. Viajamos en el mismo avión.
Me acuerdo que me subí, ambos íbamos en primera clase y yo veía a las azafatas revolucionadas y yo dije, qué lindo, ya me conocen por el programa de televisión. Y estaban así que todo, y venían. Y yo no tenía la menor idea que el que estaba al lado mío exactamente, con una gorrita, era Leonardo DiCaprio. Es más, hasta dormí con él. Yo sé que suena feo eso, lo sé. Dante durmió con DiCaprio, era lo que faltaba. Pero sí, claro, porque cuando nos tocó dormir, yo nunca supe hasta que bajamos que era DiCaprio. Pero si alguien le hubiese dicho a Leo que mi encuentro conmigo, Leo, porque ya somos amigos después de pasar una noche juntos. Si alguien le dice, ¿te acuerdas del encuentro con Dante? No lo recuerda porque no tiene la menor idea que tuvo conmigo. Entonces yo pude haber tenido un encuentro con él, él no tuvo un encuentro conmigo. Entonces las historias con Dios se construyen de a dos, juntos. Construimos una historia con Dios. Juan 2:3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Bueno, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, dice Juan, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, es un timador y no dice la verdad. Juan no da vuelta, no usa eufemismo para decir, no digas que lo conoces y haces con tu vida lo que quieres. Entonces es muy notorio la cantidad de gente que asiste durante años a una iglesia y no conoce a quien adora. Son como los atenienses, el Dios no conocido al que adoras. Yo me doy cuenta de esto por la manera que algunos opinan o escriben en las redes cuando ven la bendición en otra persona, aun cuando esa otra persona es cristiano. Como nunca han conocido a Dios, obviamente tampoco conocen su favor, cuando ven las bendiciones en otros, inmediatamente se lo asignan a Satanás. A mí me sorprende mucho. Lucas 11:15 dice que algunos de los religiosos le dijeron a Jesús, echa a los demonios por Belcebú. De modo que Jesús dice, ¿cómo un reino va a estar dividido? ¿Cómo un demonio va a echar a otro demonio? ¿Qué suegra va a echar a otra suegra? Nunca. Entre ellas se apañan. Bueno, no dijo lo de la suegra, pero para que se entienda la hipérbole. Entonces, no, tienen que hacerlo por Belcebú, porque no conocían el poder de Dios. Como no conocían el poder de Dios, creían que se trataba de Satanás. Por eso durante muchos años, cuando los creyentes veían las bendiciones en alguien, decía, seguro que hizo pacto con el diablo. Porque creen que el diablo puede bendecirlos más que Dios. A mí me suelen aconsejar, el diablo te está dando fama, cuídate de no caer. El enemigo te está dando dinero, cuídate. Veo que el enemigo te está rodeando de lujos. O sea, ni se les cruza por la cabeza que yo podría estar recibiendo la cosecha divina de una siembra de tantos años. Ni se les cruza, este hombre está siendo bendecido por Dios. No, si tiene algo se lo dio el demonio. Como él no tiene nada, si a ti lo dio a ti, te lo dio Satanás. Entonces cuando los religiosos ven el favor de Dios en tu vida, empiezan a llenarte de amenazas, de advertencias para que te cuides del diablo. Y es porque le tienen más fe al enemigo que a Dios. Es porque conocen más al diablo que a Dios. Han leído más libros acerca de Satanás que acerca del Dios que dicen adorar y conocer. Hay una vieja historia de un pastor que le pidió a su congregación hacer una cadena de oración para que se cerrara el bar de la esquina que se llenaba de borrachitos. Y a la semana, una tormenta eléctrica y un rayo hace ¡pah! E incendia el bar. Y el dueño del bar, al enterarse que habían orado en la iglesia en contra de su bar, presentó una demanda contra la iglesia. La historia es verídica, aunque no lo creas. Y el dueño argumentó que la iglesia había orado para que caiga ese rayo. Y el pastor ante el juez dijo, no, nosotros solo oramos, nunca pensamos que iba a pasar algo así. Y el juez dijo, no puedo creer lo que escucho. Delante de mí tengo un dueño de bar ateo que cree en el poder de la oración. Y a un pastor que dice que su oración no hace nada. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Y cuando conocemos a Dios, conocemos su favor. Yo crecí en un ambiente donde, al igual que los atenienses, durante toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia adorábamos a un Dios no conocido. Crecí en una subcultura legalista que daba la idea que teníamos que ocultar los sentimientos, que necesitaban los sentimientos ser revisados antes de expresarlos. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Que comencé a carecer de autenticidad. Me costó mucho a mí recuperar la autenticidad. Yo me crié con frases como, deje de reírse, usted está en la iglesia. Esto no es para venir a contar chistes, ni menos para reírse.
Nadie se reía en mi iglesia, jamás. A mi pastor nunca le vi una risa cuando yo era chiquitito. Se habrá reído cuando fue al cielo. Acá no se rió nunca. ¡Qué falta de respeto en un lugar santo! Este no es un lugar para llorar, te decían también. Si no puedes controlar sus emociones, vaya al cuarto y serénese. Tráguese esa rabia. No es de Dios sacarla fuera. Y esas voces me persiguieron durante mi juventud. Entonces yo de niño crecí rodeado de esos filtros espirituales que succionaban, reprimían la vida de la iglesia. Era como que Dios hubiese creado un mundo con sabores deliciosos, condimentos, especies exóticas, postres, pero en la iglesia solo se podía comer arroz blanco y sin sal. Era desabrida la vida de la iglesia. Las luces, las pantallas, la buena música, la escenografía, un piso lustrado, hasta el prepararse para predicar con excelencia, todo eso era propiedad del diablo. Fui a una iglesia donde había luces y había muchas pantallas, todo lo que le gusta a Satanás. Y a mí también. Si compartimos la creencia con los demonios, no podemos compartir algunos gustos. Y si un predicador, esto no me lo olvido más, se preparaba intelectualmente, que ustedes veían que tenía un buen léxico, buena dicción, inflexiones en la voz, ahí sospechábamos, usa vanas filosofías humanas, no tiene unción. Porque para nosotros unción era pasar al estrado sin saber qué decir, llenar los huecos vacíos con gritos, con frases trilladas, yo no sé por qué estoy diciendo esto, retar a la gente, exhortar. Si te preparabas, eras alguien que no dependías del Espíritu Santo. Entonces nuestra iglesia era en blanco y negro, no tenía matices. Leonardo da Vinci dijo alguna vez, la persona promedio mira sin ver, oye sin escuchar, toca sin sentir, come sin saborear, inhala sin percibir y habla sin pensar. Entonces, antes que se abran los ojos de nuestro espíritu, nuestro mundo siempre es en blanco y negro. Yo provengo de un mundo en blanco y negro. Eso científicamente se llama acromatopsia. Me encantó ponerle este título al mensaje porque ningún religioso lo pudo criticar porque no tenían cuerno qué idea significaba. Y empecé a poner nombres así. Uno me puso, te reprendo por las dudas, porque no sabía. La cromatopsia es un fenómeno muy interesante para los genetistas. Es una peculiaridad genética. La cromatopsia también se llama monocromatismo. Es una enfermedad congénita que consiste en una anomalía en la visión, a consecuencia de la cual solo se pueden percibir el blanco y negro y las tonalidades de los grises, porque no se ven los colores, porque la enfermedad está producida por una alteración en los conos. Nosotros tenemos millones de conos en los ojos, las células fotorreceptoras de la retina, que son las que son sensibles al color. Nada que ver con el daltonismo, que es confundir los colores. Estoy hablando de la gente que ve en blanco y negro. Y yo me pregunto si algunos cristianos no sufriremos ese mismo síndrome, pero no en la vista, sino en el alma. Porque en mi caso tuvieron que pasar muchos años, muchísimos, antes de que tuviera el valor de cuestionar por qué veíamos el evangelio monocromático, de un solo color o de dos colores, blanco y negro. Hace poco leía, escuchaba, mejor dicho, la historia de una congregación que quitó las canciones, estas que cantamos nosotros, las juveniles, y empezó a cantar himnos viejos. Dijo, no quiero que se canten más canciones nuevas, modernas, vamos a los himnos viejos. ¿Por qué? Porque la gente con las canciones se deja llevar por las emociones. ¿Y? Si fueran del diablo las emociones, ¿por qué nacimos con ellas? Las emociones no son del enemigo. Entonces mi pregunta ¿es posible que los cristianos podamos ser alegres sin que parezcamos necesariamente superficiales o carnales? Porque las críticas, la mayoría de las que me hacen a mí es un chistoso, decídase, o pastor o comediante. Perdón que no soportas mi alegría, perdón. Perdón que seas simpático. ¿Perdón? A ver, ¿es posible que sintamos tristeza sin que nos culpen inmediatamente que nos falta fe, que somos carentes de fe o pocos espirituales? ¿Es posible que nos enojemos alguna vez sin cometer una infracción bíblica? Claro, si vemos a Dios como un filósofo estoico, impasible, inconmovible, vamos a suponer que tenemos que ser iguales. Pero si uno va descubriendo un Dios expresivo, que muestra toda una amplia gama de emociones, entonces nuestra vida opaca, gris, en blanco y negro hasta ofende. Es una aberración.
hacia nuestro Dios. Si uno abre el libro en el primer capítulo de Génesis, no vas a pasar mucho tiempo sin tropezarte con un Dios que se alegra, se deleita en lo que crea. Después de cada día de la creación, la Biblia dice que él caminaba unos pasos hacia atrás y decía, perfecto, me gusta lo que cree, me deleito en el resultado. Y a lo largo de todas las Escrituras, Dios experimenta sentimientos intensos de felicidad, de alegría. Cuando ve a su pueblo actuando de una forma que lo honra, hay una alegría irrefrenable en él. El Dios de la Biblia se ríe, canta con deleite. Sofonías 3:17 dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, cuando Dios te mira, no puede hacer otra cosa que ponerse a cantar. Y no se encierra en la ducha, en la regadera para cantar. Lo hace en la vista de todos los ángeles, Satanás, quien sea que esté mirando. Dios irrumpe con un coro lleno de alabanza. Él no tiene vergüenza que se lo reconozca como un Dios expresivo. Y otra forma de descubrir si Dios se ríe o no es mirar su espejo terrenal, la persona de Jesucristo. Juan 5:19 dice, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Jesucristo fue el reflejo perfecto de la naturaleza de Dios. ¿Viste cuando uno ve a un muchacho y una muchacha y se salió al Padre? Tiene las mismas salidas del Padre, los mismos tips. Bueno, esto es igual. Jesús salió al Padre. Si uno quiere decir, ¿cómo será Dios? Como el Hijo. Imagina el impacto que habrá tenido Jesús sobre los discípulos de Juan el Bautista que lo siguieron. Porque Juan el Bautista hacía largos ayunos, largas caminatas por el desierto, y posiblemente algunos de ellos hasta seguían la dieta extravagante del profeta, de Juan el Bautista, que comía langostas, agua, que no comía asado argentino porque decía, no, voy a renunciar a los placeres de la vida. Y Jesús un día vuelve del desierto, después de 40 días intensos de ayuno, sucio, maloliente, delgado en extremo, y sus discípulos se conmueven a ver la espiritualidad de su nuevo maestro. Dice, este es mejor que Juan el Bautista. Me gusta cómo lo describe mi amigo Ulises Oyarzún, mi querido chileno, porque él en un libro describe, dice, yo me imagino que el Galileo se lava después del ayuno y dice, amigo, empieza la acción, vamos a trabajar. Y los discípulos, ¿a dónde vamos a ir? No sé, pero viene de 40 días de ayunar. Seguro que al Sinaí, a un retiro espiritual. No, ¿cómo se te ocurre? Dice el otro. Nos dirigimos al desierto, al Jordán, y seguramente comenzaremos una comunidad para orar y ayunar. Y Jesús los ve discutir y dice, ¿por qué discuten tanto? Hoy comienza el discipulado y no hay mejor lugar para empezar que el matrimonio, la boda de mi primo Lucho, que se casa hoy en Caná de Galilea. Nos vamos de fiesta. Los discípulos no lo podían creer. Y entonces la gente recibe a Jesús en la fiesta con alegría, porque él es un hombre que vive con intensidad la vida, irradia la felicidad. Y cerca de la noche, conocen la historia, se corre el rumor que se acabó el vino. Y no hay dinero tampoco, y aparte está todo cerrado, no te alcanza ni para comprar una cerveza mini Corona, nada. Entonces el Galileo hace llenar 6 tinajas de agua y convierte más de 600 litros de agua en el mejor, esto tengo base bíblica, otro día se la doy, en el mejor vino Malbec de Mendoza, Argentina, que ya existía. Acá creen cualquier cosa. Y yo imagino la mirada de Jesús cruzándose con los pávidos jóvenes que lo siguen. Les guiño un ojo y después de transformar el agua en vino les invita a unirse a los varones al baile. Todos abrazados, saltando, cantando, porque la fiesta de bodas es el símbolo de la era mesiánica. Recién comienza y el vino, que simboliza el gozo, la alegría, había sido renovado. Así que esto sigue. Se acaba el vino, se acaba la fiesta. Algunos saben de esto, porque estudiaron la Biblia. Ahora la celebración puede durar días, porque es la costumbre en Galilea. Mientras Juan el Bautista era astemio, a este otro le gusta la pachanga, la parranda, el reventón, la fiesta, la música. Jesús amaba la alegría. No era que era un borracho, pero amaba la alegría, disfrutaba el deleite, dejando que el deleite diera alegría a su lengua, llevara danza a sus pies, risas al alma. En realidad, una de las razones por la que dijo que debiéramos obedecerle es para que nuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11, para que la alegría sea cumplida. Y yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un lindo tiempo de alegría?
¿Cuándo fue la última vez que te reíste fuerte hasta que te dolió la panza? No acá, en otro lado. ¿Cuándo fue? Dijiste, yo la verdad que la pasé bien, pero no a base de alcohol, porque están los que están buscando la licencia para pecar diciendo, ay, ¿viste lo que dijo? No, estoy hablando de la alegría sana. De disfrutar, de bailar, de pasarla lindo. Es decir, tengo a Cristo en el corazón, Dios me ha dado salud, ¿qué más puedo pedir? En Mateo 11:16 se registra una crítica que los líderes religiosos le hacen a Jesús y hasta le ponen un sobrenombre, glotón y borracho. A Jesús le decían glotón y borracho, vive comiendo, cuando lo vemos, fuimos a visitar su Instagram y tiene toda foto comiendo y chupando. Y Jesús, con esa agudeza que lo caracteriza, les dice, ¿a qué compararemos esta generación? A mí se me ocurre que es semejante a los muchachos esos que se juntan en la plaza y dan voces a los compañeros diciendo, os tocamos flautas y no bailaste. Os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué? A ver, vino Juan, que no comía, que no bebía, que era aburrido, y dicen, tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come, que bebe, y dice, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En otras palabras, Jesús dijo, ustedes se parecen a esos que se sientan en las plazas a escuchar música. Les tocamos un tema de Marc Anthony y no se mueven ni se alegran, dice el mundano. Le ponemos música de Maluma, Bad Bunny, Nicky Jam y tampoco lloran. No hay cómo agradarlos. En síntesis, la crítica a Jesús es resultado de que los fariseos no soportan la idea de que él sea un ser humano normal, corriente. Y la acusación va por partida doble. Una, por su indiscriminada manera de vivir. Fíjate con quién se junta. Es increíble que muchos creyentes ponen en las redes, me ponen a mí cuando estoy con algún artista entrevistándolo, dime con quién anda. Se olvidaron de Jesús, que no se juntaba con los religiosos. Compartía con pecadores. La otra crítica, que era amigo de la buena mesa, del buen asado. Imagínate un niño. ¿Qué tipo de persona le resulta tan atractiva a un niño? El niño no tiene filtro. Definitivamente un niño no se acercan a las personas con cara de pitbull, que solo ladran. Hablo del perro, no del otro que también ladra. No se acercan a los ungidos con limón. Un día van a venir todos los reggaetoneros juntos y no nos va a quedar iglesia, te digo, ¿eh? Pero a Jesús lo buscaban los niños, lo querían, lo abrazaban. Y es porque enseñaba con una simpleza, con una gracia, que desde el teólogo hasta el niño, hasta el analfabeto, el letrado, entendían su mensaje. Y enseñaba con alegría, con gozo. Y esa gente que estaba golpeada de la vida durante toda la semana, escuchaba las buenas noticias del Galileo. No era un evangelio light. Es que Jesús estaba feliz, decía, mi carga es ligera. Claro, también habló de llevar la cruz y hemos predicado eso tantas veces. Pero estoy hablando de las emociones. Él no dijo, reprímelas. Y él tenía una genialidad, un pragmatismo, una simpleza a la hora de enseñar. Y usó mucho la ironía en las imágenes pedagógicas. Utilizó la hipérbole, el contraste de las imágenes. Tomaba los elementos de alrededor. A los pescadores le hablaba de peces, a los hortelanos de semillas. Él hablaba a las mujeres de monedas perdidas, a los pastores de ovejas. Todo se convertía en material para sus ilustraciones. No se puso a hablar necesariamente de lo escrito en los rollos de los profetas. Una sola vez leyó el rollo de Isaías dentro de la sinagoga. Después hablaba de las cosas de la vida, que todo el mundo lo podía entender. Pero es que no lee la Biblia, la menciona de memoria. Hay gente atada a esas boberías. Nadie califica al cielo por leer la Biblia, sino por practicarla, por vivirla, por ser parte de la dinámica de vida. Alguien tiene que decir amén. Y a Jesús lo acusaban de borracho, de glotón, porque la envidia de los fariseos era tan grande porque se estaba ganando el corazón de la gente. Y se lo acusó de ser un hombre alegre. A Jesús se lo acusó de ser un hombre alegre. Y pasaron 2022 años. Y yo pregunto, ¿de qué se acusa a los evangélicos hoy? ¿De qué se los acusa? A los cristianos, ¿de qué se los acusa? ¿Se nos acusa de ser personas demasiado felices? ¿No discriminatorias? ¿Se nos acusa de ser como Jesús, escandalosamente inclusivos? Fíjate que en todas las iglesias cristianas reciben a todos y todo es una alegría y todo es fiesta, ¿de verdad? ¿Se nos acusa como a Jesús de aquellos que viven con intensidad, contagian al que está al lado?
¿Nos estarán acusando de lo mismo que a Jesús? Porque si nos acusan por todo lo contrario, por ser ungidos con limón, por odiar al que piensa distinto, entonces no estamos conociendo a quien decimos adorar. Si nos empiezan a acusar de que estamos siempre con gente rota, con mundana, a mí me fascina cuando dice cada vez te veo más mundano, cada vez estás más con la farándula, te estás perdiendo. Y yo miro quién me está criticando y digo, voy bien, porque si yo hace mucho que no choque con el diablo es porque voy en la misma dirección. Si me lo choco de frente digo, voy bien, voy bien, voy bien. Y me miro de qué acusaban a Jesús. De lo mismo que a River, me encanta, somos una iglesia maravillosa. Y los religiosos no toleran. Segundo, si Dios no es un Dios en blanco y negro, y si es un Dios que es alegre, también se entristece porque tiene emociones. Cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro, no aparentó estoicismo, lo hizo llorando. Sabía que lo iba a resucitar y lloraba. Cuando contempló a Jerusalén y vio a sus habitantes desorientados, malgastando su vida, lloró con lágrimas amargas de un padre angustiado. Su alma se conmovió y dijo, son como ovejas que no tienen pastor, están perdidos. Y nada se va a comparar a la angustia de su espíritu en la noche del huerto, en Getsemaní. Nunca la tristeza había conocido tal oscuridad. Nunca la tierra había probado lágrimas tan amargas. Nunca el espacio había sido honrado con gemidos tan agonizantes. Y al tratar de explicárselo a sus discípulos, Jesús dijo, mi alma está muy triste, en Mateo 26:38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿En qué iglesia te permiten decir, estoy triste hasta con ganas de morir? Sin que empiecen a decirte, ¿dónde está la fe, hermano? La depresión es del diablo, salga de ahí. Jesús dijo, yo estoy triste hasta la muerte. ¿Sabes lo que es estar triste hasta la muerte? Esas veces, por ejemplo, que te fuiste en la cama y aunque tengas hijos, no tienes ganas de volverte a levantar más. Y después la culpa. Porque la iglesia nos dice todo el tiempo que eso es de Satanás. Yo no estoy diciendo que la depresión sea un regalo divino, pero son sentimientos que de pronto vienen, tristezas. Hay tristeza con razones y hay tristeza porque sí. Que uno no entiende porque se te juntan un montón de cosas, sentimientos encontrados. Y Jesús se permite andar, deambular por las regiones de la tristeza porque Él sabe que nosotros vamos a pasar por ahí. Él sufrió en el oscuro valle de la traición. ¿Te traicionaron alguna vez? A Jesús sí. Atravesó las frías montañas de la deserción, que alguien te deje. Juró estar toda la vida contigo y luego terminaste en una corte para decir que las vidas continuaban de cada quien, cada uno por su sitio. Y ni una sola vez, Jesús sugirió siquiera que la tristeza no era apropiada, que había que ponerle límites, acicalarse, ponerse una sonrisa artificial para ir a la iglesia. No. Él no dijo, esta no es la forma de mostrar fe, hay que demostrar gozo siempre, tengo que quererme más. No. Yo a veces veo desde hace unos años que están de moda los coach, que te dicen no llores, quiérete, ámate, empodérate, echa fuera la tristeza. Y hay una plétora de coaching que considera tener la respuesta para todos. Y esto implica desconocer que somos seres singulares, que sí, compartimos ciertas generalidades como humanos, pero cada uno tiene sus historias, sus vivencias, sus realidades. Fíjate la mamá de hace un ratito que vimos en el video. Era la realidad de esa mamá. La nena le cortan el bracito porque tiene cáncer, se la saca al juzgado porque no tiene donde dormir. ¿Y qué le vas a decir? Empodérate, mujer. Vamos, 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 sonríe, sonríe, sonríe. Que no tengo mi hija, vamos, eso son estupideces, vamos, mira para adelante. ¿Cómo le vas a decir eso? Ese optimismo forzado, imbécil. El tú puedes, empodérate. Cuando es una frasecita motivacional, es una imposición ingenua, necia. Porque hay un montón de frasecitas hechas que a veces las repetimos hasta el hartazgo, como si trabajar con seres humanos significara trabajar en serie, fabricar electrodomésticos. Entonces, con frases motivacionales no se resuelve el problema de base. No se modifican actitudes, conductas espirituales que se vienen desarrollando por años. Si querés, podés, no te permitas estar triste. Entonces, descontextualizar a la persona, no darme cuenta yo como líder que cargas con una mochila como yo la cargo. ¿Qué es la mochila? Tu historia, tu sistema de creencias, en la casa donde te criaste, qué creían, tus paradigmas, tus capacidades, tus recursos o la falta de ellos. Decirte, tú puedes. No respeta la subjetividad, la singularidad de quien tengo enfrente.
Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sí, pero no es repetir la frase como loro hasta que algo pase. Jesús se permitió llorar lágrimas puras, de una vida comprometida y llena de fe, pero lloró. ¿Quién pasa por la vida sin sufrir algunos golpes? Vive lo suficiente y te mostraré a una persona golpeada. Yo estoy hablando de golpes de las entrañas, esas que te dejan sin aliento y crees que no vas a volver a respirar como antes, ¿eh? ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Recoge las lágrimas, nuestras lágrimas, en una redoma. Pero es bueno que sepas que Él no mira la redoma como un científico llevando a cabo un experimento. Él mira tus lágrimas con angustia, con un nudo en la garganta. Mientras dice, tu dolor afecta a mi alma también. Voy a darle validación a tus lágrimas. Voy a recogerlas una a una. Yo cuando crecí llegué a suponer que siempre tenía que poner una sonrisa artificial. Una sonrisa plástica en el rostro porque en la iglesia me retaban si no sonreía. Y me decían, hermano, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. No, así no actúa Dios. Porque la muerte de Lázaro actuó para bien. ¿Cómo que no? Fue la resurrección de un hombre. Pero ese hecho no secó ni una lágrima de Jesús. Entonces tenemos que permitirnos a veces llorar. Respetar los duelos. Vienes del panteón. No voy a decirte salta, gózate. Por ahí no tienes ganas. Y a veces es tanta la tristeza que no tienes ganas de leer la Biblia. No hay ganas de leer la Biblia. A mí me han dicho viudas, yo tengo ganas de agarrar una Biblia más en mi vida. A eso le voy a agregar la culpa de ahora te vas al infierno. Le digo, Dios te va a hablar de otra manera. Y no se equivoca el Señor. Le habla a través de una canción, un día se quebranta dentro del auto escuchando una música o mirando una película. O pensamos que Dios va a estar circunscrito a nuestras canciones. Dios te puede hablar con un tango, con un bolero. Me van a matar los religiosos, pero Dios hace lo que quiere y no hay quien diga qué haces. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Dios me ha hablado con películas. Y sí. O Dios va a decir, oh no, si no te metes en mi templo no te puedo hablar. Entonces hay momentos de tristeza y de alegría. Sí, hay que vivirla, dijo el sabio Salomón. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Nuestro Dios también sufre, también llora. Y si Dios es un Dios que no es tan blanco ni negro, también se enoja. Ahora se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Porque nos gusta más un Dios nice, que está siempre... No, ese es un hippie. Dios no es así. A mí me consuela que Dios se identifica tan estrechamente conmigo, que prueba la sal de cada lágrima que yo vierto. ¡Oh! Pero cuando miramos al espejo de Dios en Jesucristo, no cabe duda que también se enoja. Yo necesito recordarte que un día Jesús entró al templo y vio a comerciantes deshonestos, especulando con los precios de los animales que se necesitaban para ofrecer sacrificios a Dios. Pues Jesús no tiene problema con los comerciantes honrados. Pero estos hombres tenían una moral equivalente a los usureros que prestan dinero con intereses leoninos y si no pagas te mandan a quebrar las piernas. Eran estafadores, timadores, bribones, embusteros, perniciosos. Casi argentinos, mirá lo que te voy a decir. Sin Cristo. Después somos perfectos cuando Dios nos toca. Pero habían convertido la casa de Dios en un casino. Por eso Jesús se enfureció. Buscó cuerda, las unió, se armó un látigo. No fue un arranque temperamental del cual más tarde Jesús tuviese que arrepentirse. Sabía lo que estaba haciendo al ponerse iracundo. Y sacó a esos bribones como se merecían que lo sacaran. Nada de que, no, te voy a hablar en el amor del Señor. ¿Sería tan amable de correr la mesita, te lo pido, en el nombre de mi Padre? ¡No! No era un pusilánime Jesús. El chasquido del látigo resonó en el aire y el espanto de la gente. Me puedo imaginar a los discípulos, mirá, Jesús enojado. La gente tenía dos posibilidades: o desalojar la casa de Dios o enfrentar la ira del Hijo. Y nosotros, mientras que nos resistimos a pensar en un Dios enojado, uno dice, no, pero me cuesta pensar así. Hay otros que caen en la trampa de creer que Dios vive enojado, que Dios tiene un desfasaje hormonal, que a veces está en uno de esos días y te liquidó. Perdón, pero tenía que matar al de al lado y con mis manos grandes maté a los dos. Yo conozco a mucha gente que creció creyendo que si te sales 1 centímetro de la línea recibes un golpe, ¡paf!, del martillo celestial. Y eso te hace vivir como que siempre estás a 1 centímetro de estar en offside, que en cualquier momento Dios te liquida. Aunque no lo creas, hay gente que adoran a un Dios no conocido. Yo conozco gente que tiene 30, 40 años de creyente y cree que Dios vive malhumorado. ¿Por qué lo creo? Porque cuando te dicen una palabra te amenazan usando el nombre de Dios, porque es el Dios que conocen. Yo no los culpo.
Si no regresas a la iglesia, Dios me dijo que tu salud peligra. Tu abuela, que parezca un accidente. Es el padrino tu Dios. Es Don Corleone. Pero es el Dios que conoce. Si sales de mi cobertura pastoral, no te doy garantía de que tus hijos no van a ir al infierno. Y te mandan la amenaza. No lo hacen por mafioso, o por ahí sí. Lo hacen porque creen que ese es Dios, porque así creen que funciona con ellos. Si te atreves a separarte, Dios me dice que te va a salir un tumor en las nalgas. Te lo digo con el cariño y el amor de Dios. Recíbelo, se te va a caer un testículo mientras que camine. Si se te cayó el que se rió, no fue por una maldición, ¿eh? Yo suelo contar que uno de estos manipuladores una vez me llamó a nuestra oficina y dijo, dice el Señor. En ese entonces estaba Norma, una muchacha muy querida ahí de secretaria, y dice, Normita. Porque disfrazan con amor la amenaza. Igual que los mafiosos. Los mafiosos matan a un tipo y van a orar a la iglesia. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la incristiana sepultura. Eso da igual. Los que conocen a ese tipo de Dios. Entonces este dejó en el contestador, dígale Normita al hermano Dante, que por cuanto no aceptó la invitación que su siervo era él, que su siervo le hizo para venir a mi país, con todo el dolor del alma, él me dice que se llevará 2 de sus hijos en una muerte trágica. Dios se lo lleva, por cuanto no aceptó la invitación de venir a predicar. O sea, no le acepté la invitación a él, me mató 2 hijos, Dios, así nomás. Siempre digo que debería haber una ley para condenar a estos tipos, para demandarlos. Que usan a Dios para sus amenazas cuasi mafiosas. Ahora, cuando eres padre, ¿imaginas por muy indignado que estés amenazar a un hijo así? Decirle, te voy a matar, voy a orar para que te salga un cáncer porque no arreglaste tu cuarto, de verdad. Y si ustedes son padres humanos y saben dar buenas dádivas siendo imperfectos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Qué tiene que poner manzanita para que entendamos? Pero siempre está un pecado y pierdes el trabajo, eres desalojado de tu casa o vas a contraer una enfermedad incurable. Eso no cuadra con lo que la Biblia dice acerca de la ira de Dios. El Salmo 103:8 dice, es lento para la ira. O sea, su disposición fundamental para nosotros es de amable delicadeza. ¿Cómo vamos a hacer enojar a Dios? Bueno, la Biblia también da pista de qué hace enojar a Dios. Hebreos 10:26 dice, si alguien peca deliberadamente rechazando al Salvador. En otras palabras, la mejor manera de hacer indignar a Dios es mirar la cruz, ver lo que hizo Jesús y decir, ¿a quién le importa? Yo no necesito un Salvador. Pero al mismo tiempo esa ira se calma con un suspiro cuando alguien se humilla arrepentido. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios que dice, si tú arrepientes, yo estoy como un papá. ¿Qué papá no va a recibir al hijo por más lío que haya hecho su hijo? Y si este no es un Dios en blanco y negro, también es dulzura. En una ocasión yo estaba atravesando unas pruebas difíciles y la gente no suele decirme muchas cosas a mí. Porque, digo, aún los que están cercanos a mí no me dicen qué lindo esto, celebro tal cosa, porque todos creen que alguien más me lo está diciendo. Entonces la gente dice, ¿qué le voy a decir si todo el mundo lo debe decir? Y a veces no escucho ni las críticas ni los aplausos, no escucho nada. Y no tengo retroalimentación de nada. Y como todo ser humano, a veces me siento solo o que estaré haciendo lo correcto. ¿Alguien será bendecido con esta palabra? ¿Me habré preparado lo suficiente? ¿Habré estado calibrado con el corazón de Dios? Hay veces que tengo cientos de preguntas. Tampoco me voy a ir al estacionamiento a recibir la gente a que me llenen de halago y me digan cosas lindas. No. Pero como no puedo llegar a todos y no todos pueden llegar a mí, nunca me entero de muchas cosas. Y un domingo, un amigo me lleva a un lado y me dice, me miró con esa clase de mirada que solo pueden mirarte los amigos y me dijo, Dante, yo no te quiero por cómo predicas, ni por lo que haces o lo que dices. Yo te quiero como persona, porque eres un buen tipo. Eres un buen amigo, el amigo que todo hombre quisiera tener. Y si algún día necesitas algo, quiero que sepa que lo haré, sea lo que sea. Haré lo que sea para suplir esa necesidad. Nunca tuve que aprovecharme ni usar ese ofrecimiento. Pero mientras que él me lo decía, se me hacía un nudo en la garganta y en mi espíritu sentí un impulso de orar y decir, Señor,
¿Me estás dando un abrazo a través de él? Y tuve la seguridad espiritual que fluyó en mi alma en ese momento, que no me dejó dudas al respecto, que Dios me estaba abrazando. Era Dios que me estaba diciendo: lo que necesites, hijo, lo que sea, y me dio un abrazo. Y ahí sentí la dulzura intrínseca de Dios, que de chico no me la explicaron ni me la predicaron donde yo me congregaba. Cuando Él ve a alguien demasiado frágil, como yo me sentía en ese momento tan acerbo, tan álgido, Él encuentra la manera de mandarnos ángeles y decirnos que no estamos solos, como esta mamá del video que le dijo a la hija: mira, Dios se acordó de nosotros. Isaías 42:3 dice: Él no quebrará la caña cascada, ni va a apagar el pábilo que humea. La frase más dulce, esa no la dijo ni Amado Nervo, no la dijo ni Neruda, ni Gabriel García Márquez. Es la mejor frase, la más romántica, la más dulce que encontrarás en la Biblia. Una caña hueca que se dobla, un pábilo, la llamita que conserva el último vestigio. Son dos cuadros de debilidad que nos describen en muchas temporadas de la vida. ¿Viste cuando estás viviendo esos momentos que un movimiento equivocado y la caña termina quebrada y la llama extinguida? Una cosita más que te pasa cuando se juntan las tormentas perfectas, digo. Cuando te sientes solo, no tienes dinero, no eres correspondido, te destrozan el corazón y de pronto sientes que estás agarradito de un hilito de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Te termina de cortar? ¿Mata a los débiles? No, cuando llega Dios y ve los frágiles de su pueblo, balanceándose al borde de la desesperación, sin ganas de orar, sin ganas de adorar, que ya no sabe si eres cristiano siquiera, ¿sabes lo que hace Él? Los alcanza con un toque de dulzura que acaricia la caña y trae nueva vida a la llama moribunda. Él dice: voy a ser tierno contigo, voy a sanar tus magulladuras, lo que necesitas es dulzura y yo tengo mucha para darte. En realidad, pocas cosas frustraron más a los discípulos que la dulzura de Jesús. Ese mismo hombre que agarró un látigo y sacó a estos bribones del templo, ahora los confundía totalmente porque mostraba dulzura y ternura con un grupo molesto de niños. Está bien, deja que los niños vayan a ti, pero es necesario sentarlos en tu regazo. Tenía que abrazarlos. ¿Y los leprosos? Una cosa era saludarlos de lejos, pero Jesús se detuvo y los tocó. En esa época a los leprosos daba miedo, haría vomitar a cualquier persona solo verlo. La lepra se come las extremidades, dedo a dedo, pedazo a pedazo. Si no se los come la lepra, se los comen las ratas mientras duermen. Le comen las manos. Y como no tienen sensibilidad, no se dan cuenta que las ratas le están comiendo las extremidades. Es la muerte a trozos. Si alguien sabía el significado del ostracismo, de la culpabilidad, de la discriminación, por Dios, eran los leprosos. Y aquí tenemos a Jesús, que sabiendo de su enfermedad, no solo hablaba con ellos, los tocaba. Jesús no apareció pidiendo distancia social, no les tomó la fiebre, no se encerró a hacer live desde la cocina con su esposa pidiendo prudencia. No tenía esposa, pero si lo hubiese tenido. No se puso un tapabocas y dijo: no, yo soy Jesús, pero tampoco para arriesgarse, esto es muy contagioso. Si hubiese hecho Jesús eso, no hubiesen creído en Él. No dijo: no, pero con esto no se puede jugar. Y con lo otro sí se podía jugar. Entonces, cuando Jesús extendía los brazos alrededor de esas preciosas almas atrapadas en cuerpos que se iban descomponiendo, era el primer abrazo que algunos habían recibido en 10, ¿qué digo en 10? En 20, en 30 años. Los abrazaba. No les sanaba solo la lepra, sino el alma. Le mostraba afecto, ternura. Esta gente quizá no habían sido abrazados desde el seno de la madre. Ese es el lado tierno que muchos no conocen del Dios al que dicen adorar. Y algunos necesitamos eso porque solo hemos tenido asperezas en la vida, porque nos lastimaron nuestros adultos, nuestros padres, nuestros líderes. Sea que hayamos sido maltratados por un padre, por un cónyuge o incluso por un pastor, hay gente que lo único que conoció es escarnio, castigo, mofa, bullying. Llegas a la iglesia y te dan más de eso. Y Dios dice: no, en una relación conmigo vas a conocer mi dulzura. Y esa dulzura va a satisfacer tu necesidad de afecto, de cariño. Él te va a abrazar, Él te va a dar cariño, no te va a pedir que cambies, Él te va a abrazar. No me importa lo que otros digan con este mensaje, está llevando a los cristianos al libertinaje. Yo conozco un Dios que da dulzura. Que yo quiero orar y digo: Señor, no sé qué orar. Dios me dice: no ores, abrázame. Te amo, dice el Señor. ¿Cómo no te va a amar, princesa, príncipe? Cuando uno conoce, mira, a un Dios alegre, triste, dulce,
con un montón de emociones, ahí cambia nuestra vida cristiana. Te voy a compartir algo que te va a volar la cabeza. Ya uno dice, wow, entonces le puedo romper el corazón. Sí, porque no es un policía cósmico que está esperando con la moto escondido que pases un stop. No estamos hablando de un jefe insensible con un manual de reglas, de premios, de castigos y promociones. Estamos hablando del cristianismo, que es una relación apasionada, intensa, plenamente emocional. A mí me acusan de ser emocional. Y sí, yo me río, canto, bailo. Porque cuando uno ve a un Dios con emociones, ya no está pensando si viola una regla, sino si le desgarra el corazón al Padre. Es diferente. Violaste una regla, el policía te hace un ticket, una multa, y bueno, la próxima más cuidado. Pero no es lo mismo que romperle el corazón a quien te amó o a quien te ama. Porque ahí no es, me moví de la línea, me moví de la sana doctrina. No, traicioné una confianza. No solo uno empieza a desobedecer, sino que deshonra a un amigo íntimo. Dios me libre de deshonrar a mi amigo. ¿Qué me importa desobedecer una regla? Cambian las cosas. No solo uno comete una infracción, sino que estamos alzando un puño a quien derramó su sangre por nosotros. Entonces uno lo piensa 10 veces antes de romperle el corazón. ¿Ven cómo cambia? Cuando Dios ya no está siendo blanco y negro, cuando no es el IRS, cuando no es el gobierno, sino que es un padre. Entonces las fotografías emocionales de Dios no son en blanco y negro, todas son a color. Tienen sombras, matices, más que lo que nuestra imaginación pudiera concebir. Y cuando llegamos a ser cristianos, somos invitados a unirnos a esta familia expresiva, amistosa, que a veces te invade el espacio privado. Y Dios envió a su Espíritu Santo para hacernos reflejos más exactos de cómo es el Padre. ¿Y eso incluye qué? Reflejar su expresividad. Y algunos hemos perdido la intensidad de las emociones. Yo veo gente tan poco emocional y me preocupa en las iglesias. Me preocupa. Esto no es emocional, recíbalo en el espíritu. ¿Y por qué Dios no nos hizo espíritu? ¿Por qué no somos como espíritus andantes? ¿Por qué no Dios cuerpo y alma? Porque eso es tripartito, esa es la manera que Dios nos hizo. Cuerpo, alma y espíritu. Si no hubiese dicho el alma es del diablo. Pero la hemos revisado al alma y la hemos retocado hasta que perdimos lo esencial de parecernos a Dios. Y Dios quiere restaurarnos la capacidad de sentir, de la expresividad. Necesitamos, permitirnos un disfrute, mi querido, intenso, prolongado. Y no hablo de un disfrute en el pecado, un disfrute sano, sin sentimiento de culpa. Algunos deberían disfrutar la naturaleza, mirar lo que los rodea. A otros deberíamos celebrar mucho más de lo que celebramos. Debería haber más baile, más fiestas, más risas, más diversión. Y estoy harto de las discusiones semánticas. No, los cristianos no bailan, danzan. Es lo mismo. No, nosotros no tenemos cantantes, tenemos adoradores. Nosotros no hacemos fiestas, solo nos gozamos. Es lo mismo. Baila, canta, celebra, gózate mientras dure la fiesta, mientras dure la música, porque Dios te hizo lleno de emociones. Alguien tiene que decir amén. Y Dios nos invita a expresar también las penas del corazón. Mis queridos, ya está, no más falsas sonrisas. Cuando estás pasándola mal, ven arriba y estoy destruido, ayúdenme. No más fingir que nuestros periodos de duelo ya pasaron, cuando en el corazón sabemos que apenas empezamos a sufrir. No más intentos por acicalarnos para probar que somos espirituales. No hay que probar nada. Esto es un hospital. ¿Cómo vas a venir a un hospital a probar que estás sano? Acá se viene a probar que estás enfermo. Y si alguien dice, yo la verdad que estoy 10 puntos. Y bueno, a buscar otra iglesia, porque esto es un hospital. El que está a 10 puntos, o está enfermo y es hipócrita, o está demasiado sano y está ocupando una cama. Y necesitamos liberar camas. Acá no le damos cama a los médicos. Acá necesitamos gente que dice, yo estoy en proceso de que la vida me ha golpeado duro. Y Dios dice, no huyas de la aflicción. Te entiendo. Y ¿sabes una cosa? Yo te atesoro cada lágrima. Si necesitas estar angustiado, angústiate. Si necesitas lamentarte, lamentate. Nadie te va a criticar. Algunos necesitamos expresar rabia a veces. Hay tantas cosas que deberían ponernos furiosos. Ausencia de maldad no es bondad, Como dijo alguien alguna vez, el problema del mundo no es la gente que hace maldad, sino es la gente buena que no hace nada. Entonces debería enojarnos la opresión, las injusticias, el legalismo imbécil, la discriminación y la estupidez humana que no tiene límites. Eso me enoja.
Cuando un profeta usa la palabra de Dios para amenazar gente y para retener los que no se vayan de la iglesia, me enoja. Y sí, me enoja. Me vuela la paloma y me bajan los buitres. Me enoja. Me enoja. Porque conozco a Dios. Dios dice, cataliza esa energía en una acción transformadora. Otros necesitamos experimentar ternura. Algunos hombres no saben ser tiernos, especialmente los hispanos. Que le queda un abrazo y dice, ¿qué pasó? Tranquilo, que nadie duda de tu identidad sexual, machote. Claro, como que no encuentran esa velocidad en la transmisión y reaccionan torpemente algunos varones, no pueden ser dulces. Y le privamos a los nuestros de una emoción que Dios quiere que expresemos. Y es muy serio cuando un hombre no puede mostrar ternura a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque los hijos tienden a ver a Dios como vieron al Padre. A veces yo fui criado con un padre que cuando hacía las cosas bien no me las decía. Me decía cuando hacía las cosas mal. Y yo decía, papá, ¿viste que hice el cuarto y tengo buenas notas? Y lo mínimo que podés hacer, ¿qué querés que te felicite? Decía el viejo. Entonces yo pensé que Dios nunca te felicitaba. Y ternura menos, pobrecito mi papá, el alemán. No podía expresar, pero tuve que cortar con eso. Entonces necesitamos llevar una vida que refleje ternura también. Que abracemos, no tengamos miedo. Que abracemos. En lugar de vivir una existencia en blanco y negro, vivir un mundo a color. Entonces así vamos a reflejar la fidelidad de Dios. Vamos a ser todos menos seguidores desapasionados, fríos, impávidos de Cristo. No estamos predicando un Dios estoico. Él no es unidimensional, no es monocromático. Es un Dios expresivo que ha explorado las profundidades de los sentimientos que están más allá de cualquier comprensión humana. Este es el Dios en que vamos a invertir la vida en conocerlo. Este es el Dios que nos va a conducir a una existencia plena. Es el Dios que siente por nosotros, el Dios al que adoramos. Y no podemos ver la totalidad de Dios si sufrimos acromatopsia en el alma. Así que, una vez más, yo me alegro de predicar y servir al Dios no conocido para muchos. A ese que ustedes adoran sin conocerle, a ese es el que yo anuncio en River cada fin de semana. Dale un aplauso al Rey de Reyes, vamos, aplaude al Rey de Reyes. Vamos, da un grito de júbilo, alégrate. Hay vida, que lo escuche el mundo entero. A ver, grita y celebra, bulla, candela, sabor. Vamos, alguien tiene que aplaudir más que eso. Nuestro Dios es alegre, nuestro Dios entristece, nuestro Dios se enoja. Él es Dios, aleluya. ¿Pueden sentirlo? Digan conmigo fuerte y toda la iglesia acompáñeme. Señor Jesús, entra en mi vida, cambia mi corazón, dame tu alegría, recoge mis lágrimas, ámame como yo te amo, perdona mis pecados. Fuerte, me arrepiento, perdóname. Amén. Levanta tus manos al